Alimento espiritual, tenemos hoy un día esplendoroso para disfrutar de la maravillosa palabra de Dios. ¿Quién no ha tenido circunstancias difíciles? ¿Quién no ha tenido problemas o quién no tiene problemas hoy día? Hay algo importantísimo que está bajo nuestra responsabilidad y es no agrandarlos. Y de eso se trata lo que vamos a hablar en este día. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que escoja, eso comerá. ¿Lo que escoja quién? Cada uno de nosotros. Dios nos bendijo con darnos un instrumento de bendición, una fuente de bendición, y es la lengua. La muerte y la vida están en poder de nuestra lengua. ¿Qué uso le estamos nosotros dando a las palabras que decimos? En la Biblia hay bastantes ejemplos acerca del uso de las palabras, el uso de la lengua de manera correcta, que pueden ayudarnos a solucionar muchas situaciones difíciles. Pero también vamos a ver cómo a través de la lengua nosotros vemos situaciones difíciles o que producen muerte y en otras que producen vida. Marcos capítulo 11, del 12 al 14, Jesucristo nos da un ejemplo. Estamos usando versión BTX. Y en Marcos 11, verso 12 al 14 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién? Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. Dice: no obstante, le dirigió la palabra diciendo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo estaban oyendo sus discípulos. ¿Qué hizo aquí Jesucristo? Encontró una higuera que no estaba produciendo fruto. Un problema, tenemos hambre. Tal vez la situación difícil no era solamente tener hambre. Tal vez tenemos hambre, pero tampoco tenemos dinero con qué comprar. Tenemos deudas y no tenemos con qué pagar. No sé cuál situación estemos afrontando de manera difícil y tenemos que solucionarla. Pero el llamado y la invitación es a que nosotros no agrandemos el problema, sino que aprendamos a darle solución. Soluciones que generen resultados. Sus discípulos lo oyeron, pero al día siguiente, está en Marcos 11, del 20 al 24, dice: pasando muy de mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Y Pedro, recordando, le dice: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y lo más impresionante es que dice: se ha secado desde la raíz. Desde las raíces se secó. Y Jesús dijo en el verso 22 de Marcos capítulo 11, dice: respondiendo Jesús les dice: tengan fe en Dios. De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cómo estamos usando la lengua y lo que nosotros estamos diciendo. Podríamos decir que fue una situación injusta. La higuera no tenía por qué tener fruto en ese momento, porque dice que no era tiempo de higos, no era tiempo de dar fruto. Pero aquí sí tenemos una enseñanza espectacular, y es que Jesucristo con su boca, con su lengua, maldijo la higuera diciéndole: nunca nadie coma nada de ti. ¿Y qué significó esto? Que desde la raíz la higuera se secó. Llevemos esta circunstancia a la enseñanza. Cuando maldigo, estoy haciendo que las cosas no produzcan fruto. Cuando maldigo quiere decir cuando hablo lo que no es bueno. No estoy juzgando aquí que Jesucristo hizo algo indebido. De ninguna manera, porque nos dejó una enseñanza extraordinaria. Y es que aprendiéramos a hablar lo que es correcto y lo que es bueno. ¿Cómo agrando mi problema? Hablando lo malo de la circunstancia que estoy viviendo y hablando no la solución, sino las dificultades. Tenemos la costumbre
porque lo oímos en los medios de comunicación, lo hemos aprendido tal vez en nuestra casa, en el lugar donde estudiamos, donde trabajamos, que en lugar de hablar solución se hablan dificultades. Y aquí nosotros tenemos que empezar a estar pendientes, a tener en cuenta que cuando yo confieso algo que no es bueno, se va a secar desde la raíz. Pero también puedo declarar vida y se seca de la raíz. Por ejemplo, hablemos de un cáncer. ¿Le podemos hablar al cáncer o no le podemos hablar al cáncer? ¿Cuál es el monte que nosotros tenemos? ¿Le podemos hablar a una leucemia? ¿Le podemos hablar a una enfermedad? La Biblia dice que nosotros le podemos hablar al monte. ¿Cuál es el monte que tenemos enfrente nuestro que no nos permite ver el camino por el cual debemos andar? Que nos quita el ánimo, que lo vemos tan grande que no vemos solución, que vemos únicamente problemas. Pero recuerden, Proverbios 18:21, tenemos la vida y la muerte, ¿están en dónde? En el poder de nuestra lengua, en el poder de nuestras palabras. Jesús decretó esterilidad. ¿Y qué pasó? Hubo esterilidad. Cuando Jesús decreta vida, lo vamos a ver más adelante, hay vida, pero también hay esterilidad, vida y muerte. Necesitamos quitar ese monte, enfermedad, escasez, injusticia, dolor. ¿Qué estoy hablando? Muerte, estoy hablando desempleo, estoy hablando incapacidad, estoy hablando guerra, estoy hablando de más odio, estoy hablando de no solución, estoy añadiendo a mi problema. No agrandemos nuestros problemas, tenemos la solución en nuestras manos. Y hoy vamos a ver cosas maravillosas. Les voy a contar una anécdota, o más que anécdota, un testimonio nuestro del año 2010. Nosotros habíamos planeado un viaje con toda la anticipación, con todos los deseos y también con ahorros, con mucha alegría, y era un viaje por Europa donde íbamos a visitar varios países. Mi sueño dorado era ir de un país a otro en tren, y otros pues nos tocaba por supuesto ir en avión. Era algo que no habíamos tenido la oportunidad nunca de hacer, y Dios nos había dado ese regalo para ese año 2010. Y resulta que justo cuando nosotros nos íbamos de viaje, hubo un gran problema, y fue ocasionado por un volcán de Islandia, en Islandia, que hizo erupción. Y por supuesto hubo cenizas y cancelaron más de 17,000 vuelos, y hubo una situación supremamente terrible. Luego podríamos decir que el viaje se cancelaba, porque no había forma de que nosotros ingresáramos a Europa. Sin embargo, empezamos a declarar que podíamos ir a ese viaje. Parece algo de vanidad frente a otras circunstancias que tal vez otras personas estaban viendo, pero Dios es un Dios bueno, y era un viaje por el que habíamos pedido a Dios, anhelábamos, y bueno, teníamos toda nuestra expectativa y nuestra esperanza en ese momento ahí. Hubo caos aéreo. Sin embargo, nosotros, gracias a Dios, pudimos salir, pero no era solamente salir. Nosotros volábamos de un país a otro dentro de Europa, y pues los vuelos estaban colapsados, no habían vuelos. Sin embargo, nosotros nos fuimos, teníamos todo ya listo, nos fuimos y empezamos a declarar que el Señor abría caminos, abría los cielos y ordenaba las cosas. Lo más importante fue un día que llegamos a Francia, y en Francia teníamos que tomar un vuelo para España. Y nosotros llegamos normal, salimos de un lugar, llegamos a Francia, tomamos el vuelo que salía para España, pero lo tremendo es que nos dieron un periódico donde estaban pues las noticias, y muchas personas se subieron con nosotros. Cuando nos damos cuenta, las personas que se subieron lloraban y decían, llamando a su familia, gracias a Dios ya podemos salir. Llevamos 2 noches y otros más noches ahí en el aeropuerto, y lloraban
contando que habían pasado pues necesidades por la espera en los aeropuertos debido a que el cielo estaba cerrado. Para mí era algo completamente nuevo porque como no había vivido esa circunstancia, consideré que siempre estuvo en la normalidad. Y en ese momento le di muchas gracias a Dios porque no habíamos vivido ninguna de estas situaciones, y de esto lo atribuyo a la fe con que nosotros estábamos hablando. Estábamos llamando las cosas que no son como si fueran. Le dimos la orden a ese monte que se quitara de nuestro camino. Las cenizas no iban a interponerse en esa situación. Y fue algo supremamente espectacular porque no tuvimos ni siquiera un día, nada tuvimos de retraso. Nosotros le podemos hablar a la circunstancia, sea un viaje, sea una situación doméstica, sea una situación familiar, sea una situación de salud, de negocios. Quitemos la montaña. Tenemos la vida y la muerte en nuestra lengua. Nosotros podemos hacer algo diferente. Y otro ejemplo que vemos a la luz de la palabra de Dios es cómo Jesucristo en Marcos 4 del 35 al 41 dice que ese mismo día, llegando el atardecer, les dice: pasemos al otro lado. Le dice Jesucristo a sus discípulos. Dice: y despedida la multitud, lo llevan a la barca tal como estaba, y había en él, había alrededor otras barquichuelas. Pero una gran tempestad de viento se levanta y las olas se lanzaban adentro de la barca hasta el punto que ya la barca se anegaba, se iba a hundir. Y él estaba en la popa durmiendo. Dice que estaba durmiendo sobre el cabezal. Y lo despiertan y le dicen los discípulos: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Que perezcamos, nos vamos a morir por lo que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios, verso 39, dice: y despertándose, aquí viene lo que Jesucristo hizo. Reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y se produjo una calma tremenda. Y les dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Y dice que en el verso 41, y temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿y quién es este que no solo el viento, sino también el mar le obedecen? Si usted de pronto habla con alguien que no ha leído la Biblia o que quizás no conoce de Jesucristo, o si usted es esa persona que no ha leído la Biblia y tal vez nadie le ha hablado de Jesucristo, considerar que yo le hable a una circunstancia es de locos. Es absurdo que yo le hable a una circunstancia, pero la Biblia dice todo lo contrario. Y si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar acerca de Jesucristo, de entregarle su vida a Jesucristo y no agrandar sus problemas, sino darle solución, porque aquí hablamos de hablar con fe, le invito a que haga esta pequeña oración en mi vida y entregue a partir de este instante el control de su vida, el control de sus problemas a Jesucristo. Repita conmigo, con fe, creyendo que Jesucristo le está escuchando. Señor Jesucristo, yo te necesito. Te entrego mi corazón y también te entrego todos mis problemas. Hoy te pido que tú seas mi Dios y mi Señor. Hoy te reconozco como el Salvador de mi vida. Reconozco que he hecho lo que no es bueno y estoy en muchos problemas y dificultades. Pero hoy decido entregarte mi vida a ti y pedirte que tú me ayudes, entregarte todo mi ser y creer que yo puedo romper la dificultad en tu nombre y vivir una vida diferente. Yo he sido llamado para no agrandar los problemas, sino para solucionarlos. Entonces, volviendo al tema, hicimos un pequeño paréntesis, el no tan pequeño es muy, muy importante. Y dice acá, dice la Biblia, que él le habló a los vientos y a la tempestad y la gente le decía: ¿y quién es este loco, básicamente, que le está hablando a los vientos y a la tempestad, al mar, y le obedecen?
aquí el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo extraordinario que le podemos hablar a los vientos. Usted dice, bueno, pero yo no me subo en ningún barco nunca, o sea, ¿cuál viento y cuál tempestad? Y escasamente si llueve. Pero no importa, tenemos vientos que son situaciones difíciles que pasa una y viene la otra y está medio terminándose una y arranca la otra y no cesan. Esos pueden ser vientos difíciles, huracanados, que no se detienen. Tempestades, problemas físicos, problemas emocionales en su mente, sus emociones, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el inconformismo, la incapacidad de disfrutar, de no estar contento, de no encontrarle sentido a la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarle a esos vientos y hablarle a esa tempestad y decirle que enmudezcan, que se callen, que no tienen dominio sobre nuestras vidas, sino por el contrario, que nosotros creemos en Jesucristo y así como Él tenía autoridad para que enmudecieran el viento y la tempestad y el mar se callaran y se aquietaran, hemos recibido autoridad para hacer exactamente lo mismo. Y miren otra de las cosas maravillosas, ejemplos extraordinarios que Jesucristo nos dejó. Lucas 4, del 38 al 39. Miremos ahora a ver a qué le está hablando Jesucristo. Dice, y levantándose de la sinagoga, entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón estaba enferma con una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose a ella, reprendió a la fiebre. ¿Qué es reprendió? Habló a la fiebre, es decir, corrigió a la fiebre, le dio la orden directamente a la fiebre y la dejó inmediatamente y habiéndose levantado, lo servía. ¿Qué hizo? Le habló a la enfermedad. Háblele a su enfermedad, háblele a su problema, pero no para contemplarlo, porque estamos acostumbrados sí a hablarle a la dificultad y hablarle a los problemas y hablarle a la enfermedad, pero para decir, se me agrandó la enfermedad, me duele más, está peor, de pronto me va a dar esto, de pronto me va a dar aquello. No, háblele y repréndala, es decir, prohíbale que crezca, prohíbale que cause más dolor. Dios nos dio en Jesucristo autoridad para prohibir y para permitir. Esa autoridad la tenemos en Jesucristo. Prohíbale al problema crecer y permítale recibir la libertad y la sanidad. ¿De dónde sacamos esto? Proverbios 18:21, nunca se le olvide. En usted y en mí está el poder para vivir o para morir. Hablo de las circunstancias. Para que las circunstancias tomen otro rumbo. Nosotros tenemos esa autoridad y es algo maravilloso. Bueno, otra cosa bellísima. Otro ejemplo maravilloso lo encontramos en Josué capítulo 10 del 12 al 14. Dice que estaban ellos en guerra, ese día estaban batallando y dice, el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, Josué, escuchemos, habló al Señor y dijo a vista de todo Israel, Sol, detente en Gabaón, y tú, oh luna, en el valle de Ajalón. Dice, y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el rollo del justo, dice, y el sol se paró en medio de los cielos, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice, y nunca hubo día semejante, ni antes ni después de ese, en que Jehová atendiera la voz de un hombre, porque Jehová guerreaba por Israel. Algo que debemos nosotros tener en cuenta. Dice que Josué habló ¿a quién? A Dios. También el Señor Jesucristo y también lo vamos a hacer nosotros. Hubo tiempo para que Josué pudiera recoger todas las riquezas, porque donde se hubiese puesto el sol, en la noche ya no podían recoger y no podían ganar todo lo que estaba dispuesto. Y aquí voy a hablar de otra cosa que normalmente escuchamos y también a veces decimos, y es cuando todo está saliendo muy bien, a veces estamos esperando lo malo y decimos como que o se dice o escuchamos, bueno, esto todo tan bueno y
¿Qué viene ahora? Estamos esperando lo malo y a veces empezamos a confesar lo malo. De esto tan bueno no dan tanto. Esto está tan calmado que algo malo se avecina. Esto está de esta manera que estamos esperando lo malo. Y no es cierto. Nosotros tenemos autoridad para retener la bendición, para declarar la bendición, para llamar la bendición, sostener la bendición y lo bien que estamos. Josué ya había ganado, estaba ganando, pero no quería perder toda la bendición que podía llevarse, todas las riquezas, el botín que tenía por recoger. No quiso perderlo. ¿Y qué hizo? Habló a Dios, le habló al sol, pero sabía que el que lo estaba oyendo, ¿quién es? Dios. ¿Para qué? Para hacer que se detuviera el sol y se detuviera la luna. ¡Qué locura! Hablarle a la luna, pero no eran cosas románticas, ¿no? Porque no le vamos a cantar a la luna. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a declarar, vamos a hablar, vamos a ordenar. Él tenía una bendición, la retuvo. Y una solución que le dio es que el tiempo se detuviera. Nosotros podemos hacer que la bendición que tenemos la retengamos. Y es declarando que viene más bendición, que en el Señor hay más, que esperamos por lo más. Dios tiene mucho más abundantemente para darnos de lo que nosotros entendemos, de lo que nosotros creemos. El Señor tiene mucho más para usted y para mí. Pero yo tengo en mi lengua el poder de la vida y de la muerte. Usted y yo elegimos, o hablamos vida o hablamos muerte. Es una situación que depende de nosotros. David, no podía dejar de mencionarlo en este caso cuando le habla al alma y le dice: alma mía, bendice al Señor. Salmo 103 del verso 1 al 5. Bendiga, alma mía, al Señor Jehová. Dice, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. Es decir, no se olvide de todas las bondades que Dios ha tenido para con nosotros. Y empieza él a decirle al alma: Él es quien perdona tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Le está hablando a su propia alma. ¿Está loco David? No. Está decretando lo que Dios puede hacer sobre sus emociones. Y es muy normal encontrar hoy día personas que están en depresión, en ansiedad, en angustia, que se sienten perseguidos, no amados y todas estas situaciones emocionales. Hablemosle al alma. En el alma encontramos mente, emociones y voluntad. Y una de las cosas más difíciles de controlar, digo yo, porque es que viene una tras otra como una ráfaga de vientos, dice en los pensamientos, nosotros tenemos la autoridad para controlarles y hablarle a mis emociones y darle la orden: tristeza, te vas de mi vida, no te acepto en mi vida, te vas, no te quiero en mi vida. Y hoy desato alegría. Porque ¿quién nos está escuchando? Estamos hablando que Dios nos está escuchando y que nos dio una lengua de sabios, nos dio lengua de vida para decretar vida y para aniquilar, arrancar, matar, destruir lo que no sirve. Lo que no sirve. No es que vamos a destruir a las personas de ninguna manera. Entonces, en el alma tenemos mente, emociones y voluntad. Háblele a su mente. Hace unos días estaba pensando acerca de una circunstancia que estábamos viviendo con mi esposo, de unos trabajos que solicitamos que nos hicieran, y bueno, ha habido una cantidad de situaciones difíciles y ya se me estaba envolviendo la cabeza en eso y pensaba: es que no hicieron, es que faltó, es que hicieron, es que... Y empecé a hablar y la verdad que estaba agobiada con esa situación. Y un día, de donde surgió realmente este tema, es que empecé a determinar que yo tengo el control de mi mente, de mis pensamientos. Y empecé a decirme: no me puede controlar la mente y no me puede controlar esta situación. Por el contrario, Dios me hablaba que mi mente es subordinada. Yo tengo la autoridad para ordenarle a mis pensamientos que piensen lo bueno. Y decidí hablarle a mi mente y ordené: mente, piensa lo bueno con respecto a esta circunstancia. Y quiero decirles
que el panorama completamente cambió y las circunstancias también. Y la amargura que estaba sintiendo en mi corazón desapareció. Fue algo extraordinario y fue la motivación por la cual decidí ponerme a estudiar acerca de este tema. Entonces, tengamos en cuenta, lo que yo hablo sucede porque tenemos la vida y la muerte. Entonces, no agrandemos el problema. ¿Para qué agrandar un problema que no conviene? Nosotros no queremos tener problemas más grandes, nosotros queremos vivir una vida de soluciones y está en su lengua, está en su voluntad, es decir, empiece a ejercitarlo y va a haber cosas extraordinarias. No es hablar por hablar, es que en Jesucristo tenemos poder y autoridad para hablarle a los vientos, a la tempestad, a los montes, a las enfermedades, para hablarle a las circunstancias, para hablarle a sus propias emociones, para hablarle a su mente, para darle órdenes a su voluntad. Tenemos la autoridad que viene ¿de quién? De Cristo Jesús. Por eso, de nosotros depende si el problema se agranda, si la bendición que tenemos la retenemos y la agrandamos, porque nosotros tenemos la vida y la muerte, están en poder de nuestra lengua. ¿Qué les parece si oramos? Pero les invito a que no sean solamente oidores de la palabra, sino que sean ejecutores, que ustedes y yo seamos practicantes de lo que dice la palabra, de la Biblia. Son situaciones supremamente maravillosas, lindas, sencillas, que pueden traer cosas a nuestra vida, resultados eternos, resultados inmediatos. Entonces, ahí donde usted está, le invito a que hagamos una corta oración, le demos gracias a Dios y empiece a declarar que usted no agranda sus problemas, sino por el contrario, que encontramos solución, porque tenemos la vida y la muerte. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tú nos permites, Señor de los cielos, vivir y disfrutar, Señor, de lo que tú nos has dado. Gracias por la autoridad que nos has dado para decretar vida y para decretar muerte a lo que no sirve. Gracias, Señor de los cielos, porque tú nos diste ejemplos extraordinarios. La bendición que tenemos no la vamos a perder, Señor, sino por el contrario, vamos a vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque sabemos que contigo nosotros somos más que vencedores. Hoy, Dios, determinamos no agrandar nuestros problemas, sino por el contrario, erradicarlos, arrancarlos, romperlos, sacarlos de nuestra vida, porque tú nos has bendecido con la lengua que nos has dado. Fuente de vida, Señor de los cielos. Fuente de vida que nosotros vamos a darle el uso correcto. Y también, Señor, es fuente de maldición, de muerte, porque ahí está, Señor, la vida y la muerte. Y declaramos muerte, muerte a la enfermedad, muerte a los problemas, muerte al fracaso, muerte a la indiferencia, muerte al rechazo, muerte a la duda, muerte, Señor, a todo aquello que no sirve. Hoy arrancamos y desarraigamos de nuestra vida todo aquello que no sirve. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor, porque nos has dado poder y autoridad para que con nuestra lengua llamemos las cosas que no son como si fueran. Y tengamos vida, Señor, y tengamos paz. Amén. Amigos, espero que empiecen a ser practicantes de lo que hoy estudiamos, de lo que hoy hablamos, y que se vea la gloria de Dios y la sobreabundancia en todas las áreas de su vida. Hasta el próximo momento en que tengamos otra palabra para compartir. Los bendigo.